Es un territorio muy hermoso, muy lindo, culturalmente muy rico. Tiene muchas expresiones espirituales, cosmogónicos, y eso se expresa a través del idioma propio que es el bribri. Estamos hablando de alrededor de 32 comunidades. Esas comunidades tienen pequeñas estructuras y este territorio tiene, incluso más allá de estructuras políticas adoptadas que son del Estado, también tiene estructuras culturales tradicionales como Okumpa, como Aguapa, como Bicacra, Siatami, Sirutami, estructuras muy propias dentro de la cosmovisión y espiritualidad bribri. Sí, mi nombre es Emanuel Buitrago, soy del clan Corcuac, eh, vivo en la comunidad de Suiri. Esa comunidad pertenece al territorio bribri de Talamanca. Eh, Además he sido docente, profesor de ciencias naturales, profesor de educación cívica, recientemente graduado en administración de educación. Además he sido promotor social por los derechos de los pueblos indígenas y tengo familias en Meleru, en varias comunidades de 43.600 hectáreas territorio indígena Briri Talamanca. Ya, buenas tardes, yo soy el Marvin Molina y vengo de la comunidad Alto Cuey. Somos un comité trabajando por la comunidad. Bueno, buenos días. Mi nombre es Emeida Mayorga Escalante y vivo en la comunidad de Barrio Escalante, Mojoncito. Y me dedico soy docente preescolar. Yo soy vecino de la comunidad de Alto Cuey. Actualmente estoy viviendo por algún asunto de trabajo, estoy viviendo aquí en Barrio Escalante. Mi nombre es Abdul Morales Reyes y disfruté mucho estar hoy. Gracias al programa Kiosco por invitarnos y traernos a temas muy importantes. Hoy puedo decir que aprendí sobre los lenguajes técnicos que muchas veces ponen a los asuntos que rigen dentro de la comunidad, de las comunidades indígenas, propiamente en la comunidad de Alto Cuey, digamos. Muy bien, mi nombre es Ornicio Reyes, soy de la comunidad de Alto Cuén, pero por cuestiones de trabajo vivo aquí en Barrio Escalante. Nací ahí y crecí ahí, mi gran parte. Pues hoy nos encontramos en una... Bueno, yo creo que el territorio está, en términos generales, está bien, ¿no? Considero que está bien. Sin embargo, sí hay preocupaciones, viendo el contexto internacional, el contexto nacional, incluso el contexto territorial. Hay preocupaciones, digamos, al nivel del territorio, problemáticas que deben atenderse, digamos, a mediano o a largo plazo, y quizás tiene que enfocarse hacia cómo construir un mejor país o cómo construir una sociedad muy respetuoso del marco del derecho indígena especialmente. Hay dos maneras de verlo, ¿no? Uno desde la comunidad y desde cómo ha sido el enfoque del Estado hacia los pueblos indígenas. Básicamente hoy día se habla de CREF, se habla del PAF, se habla de Red Más, digamos, en Costa Rica, pero el Estado costarricense, para que se apruebe estos proyectos en los territorios, el Estado costarricense ha disminuido a los niveles más bajos las inversiones en materia de derechos humanos, derechos comunes, como educación, como salud, como infraestructura pública, políticas públicas básicamente. Y esa reducción de la inversión se ha utilizado como argumento para aprobar estos proyectos.
Entonces se dice que los fondos de REDUCREF van a resolver gran parte de esas necesidades. Realmente lo que va a hacer es como parches, digamos, sociales, y lo que sí está generando es una fractura espiritual, es una fractura cultural, porque los números que pone sobre los bosques, los números que asigna sobre los carbonos en toneladas, en hectáreas, totalmente transforma, ¿no?, la lógica de pensar de los pueblos indígenas, y es un enemigo, parece silencioso, porque no es como un proyecto minero, no es como un proyecto hidroeléctrico que se ve de manifiesto la destrucción que trae, sino que en este momento se habla de toneladas de carbono por hectáreas, en números o en costos en dólares o colones, y eso, digamos, la trascendencia de eso en términos de conocimiento, en términos de prácticas o inclusive en términos de propiedad intelectual, los trasfondos que tiene no se explican, digamos, claramente a los pueblos y a los territorios, y eso podía tener a la larga consecuencias, digamos, devastadores o aniquiladores hacia los pueblos indígenas. Pude observar aquí el tema sobre el PAF y el CREF, que a veces como indígena no estamos bien informados. Entonces, como no estamos bien informados, a veces optamos por algo que no debe ser, o tal vez dejamos ir algo que puede beneficiar, ¿verdad? Y a mí en lo que vimos ahorita, veo que hay irregularidad en caso de la información, la consulta no se tomó en cuenta. Veo que ahí observo donde nos dicen que prohíben el bosque, prohíben a que ingresemos como indígenas de esta comunidad de dueños de la tierra. Sin embargo, no lo sabemos, y yo así no sabía hasta este extremo, que llegaba hasta este extremo, ¿verdad? Creí que simplemente era algo de que aditica, pero que nos prohibiera hasta esa magnitud, creo que no está bien. Y yo creo que tiene que haber consulta, tienen que deben informar, y es muy importante esta reunión, pero informar a más personas, incluir a más personas a que queden informados sobre esto. Que yo lo puedo saber, pero hay muchos que están, digo yo, no es que no comprenden, pero están ahorita como en la ignorancia, que no saben ni qué es. Entonces lo deja pasar como por alto. Hay mucha indignación, o mucha preocupación por los asuntos territoriales y el uso del bosque, con los contratos que han firmado, de la cual pues, hoy nos informamos, digamos, de cierta manera de cada uno, de cuáles son las diferencias, cómo fue que se da, y me parece es algo interesante que se puede seguir dando con estos amigos, y como bien lo estuve mencionando hace poco a unos compañeros, que es una oportunidad que nos da estos amigos para poder darnos a conocer de los problemas tal vez no se conocen por alguna razón, se queda aquí dentro de nosotros y no sale, y muchas veces lo que llaman consultas, lo que llaman que se habló con la comunidad, muchas veces son un reducido número de personas que toman decisiones por el montón, y afecta la integridad y la forma de vida de los amigos que la habitan. Entonces hoy estamos acá, y gracias al programa por estar aquí y traernos informaciones valiosas acerca de los contratos y proyectos que REDMAS proyectan en la comunidad. Si dependiera... Bueno, nunca estuvo con ellos, con los aditicas. A veces nosotros consultamos, pero nunca participa.
y ahorita mismo estamos reuniéndonos cada quincenas, pero ahorita mismo no sabemos estos tipos de problemas que tenemos en la comunidad y que espero que todo se llega bien a la comunidad para que ellos integren en el grupo de nosotros. Como comité nosotros tenemos que analizar mucho estos trabajos porque es así y que no podemos dialogar con los aditicas. Especialmente en cuanto a los contratos que se han hecho, la asociación aditica con agente de Red Más, PSA, que quizá Red Más ya no le dice Red Más, sino como CREP, y los planes, sinceramente, que se hizo en ese contrato. Nos sentimos muy tristes con el contrato porque realmente está mal planteada. No contaron con los pueblos indígenas, como se decía anteriormente, por la consulta previa no hubo ahí. Y más que todo, yo que soy de Alto Cuén, me siento triste porque los bosques de Alto Cuén estaba en el contrato de CREP, la cual nunca supimos que realmente es así. Razones porque hemos preguntado, hemos consultado con los amigos de Aditica. Ellos siempre nos decía que no tenía ellos no tenían tenido ese encuentro con el bosque, o sea, no tiene que ver nada con el bosque porque ellos respetan a los pueblos. Pero en este momento ya hemos tenido acceso a la mapa de los contratos. Siento que nos han violentado nuestros derechos, nuestras entidades, y es muy triste porque nosotros somos pueblos bribris y nos han violentado de esa forma. Eso es lo que puedo contar en el momento de ahora. Sí, considero que al nivel del país y al nivel de territorio y territorios indígenas, dentro de los derechos que más se requiere reafirmar en este momento es el derecho de la tierra. Sigue siendo una deuda del país, sigue siendo una deuda de los estados. La reivindicación, la reafirmación del derecho a la tierra de los pueblos indígenas, y esto está vinculado inclusive con garantizar que las políticas económicas, ambientales que se implementan en el país sean acorde a los derechos de los pueblos indígenas. No puede ser posible que se venda carbono en el país, en los mercados internacionales, y se les da un vuelto realmente muy pequeño para los pueblos indígenas, o no haya una inversión significativa para recuperar los territorios usurpados por parte de terratenientes, ganaderos o no indígenas, que no exista inclusive presupuesto para recuperar esas tierras, porque las tierras que se han recuperado o en gran proporción de nuestras comunidades se han destinado para conservación, y no porque lo dictamine una política, sino porque creemos firmemente en el compromiso espiritual y cosmogónico que es cuidar la tierra, amar a la tierra, producir de la tierra y vivir de la tierra, ¿no? Es como un sentido común de bienestar por la tierra. O sea, la tierra tiene que proveer de alimento, tiene que proveer de vivienda, tiene que proveer de la educación, de la salud, pero no un modelo que usurpe el pensar, no un modelo que usurpe la economía, no un modelo que se apropie de esos conocimientos y de esas prácticas milenarias propios del pueblo bribri y de los otros pueblos indígenas. La forma en que veo que debe desarrollarse es
primero haciendo una consulta con los actores principales, que serían los amigos de la comunidad, de cada comunidad del territorio, y hacer conocer sobre un proyecto que les incumbe o los afecta de forma positiva o negativa. O sea, debería hacerse una consulta primeramente de primera mano a estos amigos, para que entonces no tenga estas inconsistencias, digamos. Muchas veces hay un desacuerdo en los proyectos, precisamente porque nunca se hace una consulta previa e informada. Entonces toman decisiones por ellos, y cuando ya está en marcha los proyectos empezamos a ver sobre la inconsistencia o la falta podríamos decir, como la falta de poner a funcionar un proyecto de acuerdo a la convivencia de las comunidades, de acuerdo a su cultura, a su cosmos. Entonces me parece que eso se podría evitar si la consulta se hace de manera abierta para todos los responsables, o para todos los las personas que les importa estos proyectos que se desarrollen dentro de la comunidad. Deberían informarse debidamente antes de tomar una decisión. Eso podría ser un deseo que yo podría decir, digamos, en este caso a las asociaciones, pedirles que si ellos nos representan de manera jurídica y legal, siempre tomen en cuenta, nunca decidan por nosotros, porque somos partícipe de cualquier decisión y cualquier proyecto que se quieran desarrollar dentro de nuestras comunidades. Considero que la espiritualidad es la columna vertebral, es el eje trascendental, digamos, de toda acción del ser humano, porque la espiritualidad está basado en las buenas prácticas económicas, está basado en las buenas prácticas de salud, en las buenas prácticas de educación, y en la medida que la espiritualidad respeta, o la política respeta la espiritualidad, o el derecho respeta la espiritualidad, estamos hablando de que estamos apostando hacia una sociedad, hacia una cultura, hacia un individuo o sociedad integral, porque espiritualmente, socialmente, políticamente, económicamente se siente bien el individuo, ¿no? Cuando hay una fragmentación de esta espiritualidad, se fragmenta el modelo de vida, y se fragmenta sobre todo el proyecto de vida de los pueblos indígenas, y ese ha sido uno de los mecanismos históricos de la colonización, donde se inserta un modelo de pensamiento, se inserta un modelo espiritual basado en una moneda, basado en un programa, y se separa de la espiritualidad propia, digamos, en este caso de los pueblos indígenas, y lo debilita, lo transforma, y eso es a la larga es un genocidio sistemático, es un desaparecimiento, aniquilación de los pueblos. Sí, para tener claro el proyecto de vida, para tener proyecto de vida de los pueblos indígenas, que es una carencia, digamos, al nivel de país, porque inclusive el país no tiene trazado cómo se visualiza Costa Rica en 20 años, en 50 años, cómo se visualiza el territorio en 50 años. El país no tiene claridad, ni como país, ni como territorio. Y los pueblos indígenas, en 100 años, en 200, 300 años, ha ido creciendo en términos de población, en términos económicos, pero eso, digamos, está asociado en que hay que conocer el contexto. El conocimiento del contexto del país, del contexto del territorio, es muy importante, y para eso hay que acercarnos hacia las comunidades para conocer el contexto.
La academia ofrece herramientas importantes, investigaciones importantes a favor o en contra sobre un tema, pero esas herramientas deben acercarse a las comunidades y a partir de ese acercamiento conocer también la realidad de las comunidades, y conocer la realidad de las comunidades significa cómo visualiza las comunidades indígenas la gobernanza propia, cómo visualiza las comunidades su propia territorialidad, su propio ambiente, su propia conservación, cómo visualizan las comunidades sobre el idioma, sobre la espiritualidad. O sea que son ejes que hemos considerado importantes para ese proyecto de vida de los pueblos indígenas. Hay que conocer esos ejes y cómo se traduce esos ejes en la acción de las comunidades. Entonces hay que tener un contacto con las estructuras propias de las comunidades. No se puede socializar o conocer conversando con estructuras del mismo Estado, ¿no? CONAI, el INDER, Casa Presidencial, porque lo que implementan son políticas públicas. Las políticas públicas es la perspectiva del gobierno hacia las comunidades, no los planteamientos de las comunidades de cómo visualiza su proyecto de vida hacia un Estado que apueste a ser más inclusivo y más respetuoso de los derechos, en este caso, a pueblos indígenas, ¿no?